ya teníamos los posts de noticias, decidimos que debemos hacer algo más en específico, más especial. Y este es nuestro primer podcast especial con una temática. Por cierto, Skillet by Ted, por si, por si no lo dije al principio, que sé que no lo dije al principio. Y como siempre, bueno, yo soy Perdur. Yo soy Esponja. Y está con nosotros siempre Nanis. Esta vez estaba cansadita, porque ya invocó a Satán mucho en el día. Ya es hora de irse a dormir después de tantos reps. Y entonces, este tiene una temática en específico y son los 10 discos de metal que son nuestros favoritos o que pues de alguna otra manera nos han impactado o nos gustan o este tipo de cosas. Ojo, solo quiero hacer hincapié en estos son los que a nosotros nos gustan o nos han dejado algo. No son los 10 mejores de nada de ese. Sí, eso estaría muy... Tan solo armar estos nos tomó nuestro rato, nos rompimos la cabeza y luego decidimos que no se podían meter cosas hard rock. Eso fue un poco molesto porque yo ya lo había terminado. Pero vámonos directo con los puestos. Es un top 10 y vamos a tener 3 menciones honoríficas, pero empezaremos por el número 10. Obviamente, el número 10 de Esponja es... At War with Reality at the Gates. ¿Ese qué disco es? ¿Es de los primeros? Es el último disco. ¿Es el último? Así es el último disco. Y lo que me enganchó de este disco es el intro que tiene de El altar del dios desconocido, que es un extracto de un escrito, bueno, no sé si llamarlo escrito, bueno, de una novela de un escritor argentino que me llamó mucho la atención. El intro es un disco que a mí, en lo personal, por eso está en el número 10, está dentro de mi top, me agrada demasiado. Es un disco que, a pesar de que son 13 canciones, no dura demasiado, dura casi 45 minutos. Es un disco que lo puedo escuchar una y otra vez y es por eso que lo he metido en mi top. Antes ha cambiado un poquito, ¿no? Del principio donde eran un poquito más dead. Ahora tienen otro tipo de elementos, si no mal tengo como la noción. Sí, ya tienen un poco de tintes de metalcore, pero siguen teniendo esa esencia del clásico sueco. Mi número 10 personalmente es mi primer disco de metal extremo que yo chequé. Ponja ya sabe que este grupo me encanta. Se llama Cerberus y el disco se llama Cage of Existence. A mí me gusta mucho porque, como dije, es el primero que yo escuché. Fue la primera vez que yo escuché esta fusión entre thrash y algo más extremo como es el death. Y es la primera vez que yo escuché este doble bombo y este blast beat de una forma más abierta, digámoslo así. Yo ya lo había escuchado con Pantera, pero creo que es diferente la forma en que... Y yo creo que no son considerados blast beats los de Pantera. Bueno, no, yo me refería al bombo. El blast beat es el bombo. Bueno, sí, pero digamos al doble bombo de... No, la implementación ajá, del doble bombo, sí. Fue de las primeras cosas que yo escuché. A mí me gusta mucho este disco. Sé que es una banda que solo existió por 2 discos y un demo y un disco en vivo. Fueron como 8 años de que estuvieron en activo y desaparecieron. Tierra se los tragó. No, en serio, la tierra se los tragó. Yo estuve, ya que supe cómo se llamaba el disco y todas estas cosas, porque al principio no sabía exactamente cómo se llamaba el disco, los busqué en Enciclopedia Metalum y adivinen qué, no tienen fecha de cuando dejaron de estar activos. No hay información. Simplemente desaparecieron y dice 2001 y una incógnita porque no tienen idea. Es una banda que yo no he escuchado. Sí has escuchado por mí, pero nunca le has puesto como mucha atención. La atención. Pero sí, eso sí te lo he comentado, que fue de las primeras cosas extremas que yo escuché. En el número 9, supongo... ¿Qué tienes en el número 9? Veamos, comparemos. The Great Mass Deceptive Flesh, esta banda griega. Este disco es el primero que escuché de ellos. Es un muy buen disco. En lo personal, el trabajo de Zed es impresionante. La batería
de Otis Bernardo, la implementación de la filarmónica, la grabación. Es un disco entero, a mí me agrada demasiado y por eso está dentro de mi top. Yo tengo una duda con los discos de ellos. Es como el último que yo escuché, es su último disco llamado Titán. Y tengo una gran duda. Todos sus discos son como la mitad el grupo y luego la mitad solo los arreglos sinfónicos. ¿Cómo? Sí, el disco que yo escuché, Titán, la mitad es como hasta la canción 7 o 8. Es una bonita canción pues de su género. Y de pronto a la mitad de ese disco comienza a ser completamente la orquesta solamente. No sé si siguen esa misma dinámica o solo es ese disco. No, solo ese no es su disco. Normalmente fusionan el sinfónico con el death, pero pues tienen como es muy estético y por eso a muchos no les gusta porque no tiene tanta brutalidad como Yo lo escuché. Clásico. Yo no he escuchado este que tú dices, pero supongo que es su sello. Los arreglos orquestales que él hace son muy dramáticos. Tienen muchos crescendos y... A él sin problemas me lo imagino musicalizando una película como de guerra o algo así. Sí me imagino su música con ese tipo de escenas. ¿Y tú qué disco tienes en el número 9? En el número 9 se me coló una de mis mayores influencias en cuanto a este tipo de letras oscuras pero con verdadero mensaje. Se me coló Marilyn Manson con su disco In the Shadows of the Valley of Death. Este disco, ¿sabes por qué me gusta mucho? Después de la masacre de Columbine, lo culparon a él. Dijeron que los chicos estaban vestidos y maquillados como él, que usaban las mismas botas, que no sé qué. Y él decidió hacer un disco sobre eso, sobre ese tema. O sea, cómo la sociedad americana es tan estúpida para pensar que la música o algún medio hace que mates gente. Y este disco trata de eso. Este disco me encanta, tiene partes acústicas, tiene partes movidas. En este disco es muy bueno ver el trabajo que hace obviamente John Five, que como saben él estaba en ese entonces en el grupo. Estaba en la alineación. Y fue el primer disco que estuvo completamente John Five en la grabación. Después de la salida de John Five se nota demasiado en las canciones de Manson ese bajón. Sí, y sabes también aquí cuando se notó mucho cuando salió Twiggy Ramírez. Sí, igual fue. Era mucho el alma de Manson, le ayudaba mucho a componer armonías y crear melodías con ese estilo. Normalmente siempre pensamos que Manson hace todo y eso no es cierto. Manson siempre se ayuda de músicos, últimamente buenos músicos. Cuando empezó no tenía los mejores músicos del mundo. Y este disco me gusta mucho porque es oscuro, es contenido, pero es un disco inteligente que habla de la sociedad americana, su fascinación por la juventud y su fascinación por las armas. Es un disco redondito y si no lo han escuchado yo los invito a que lo chequen. A mí en especial me gusta mucho. No soy fan de Manson, realmente no puedo decir mucho de él, no conozco mucho, solo sé que sí tiene discos malos, tiene discos buenos. De este disco te aseguro que has escuchado 2 que 3 canciones. Mínimo has escuchado Disposable Teens, ¿no? Tiene un video muy bonito, a mí me gusta mucho. No, es que realmente Manson no es mi hit, no es Manson y sí conozco creo que las canciones más obvias por los medios, por los medios y por referencias de discográfica. Este disco cerró una trilogía de 3 discos que incluyó Antichrist Superstar, que incluyó el anterior a Mechanical Animals, y este cierra la trilogía. Número 8, ¿cuál tienes en número 8? En el número 8 yo tengo Necropolis de Vader. Esta banda no me acuerdo si es polaca, creo que sí. Una banda polaca, yo en algún momento pensé que era black, no tenía muy bien definido, bueno, muy concienzudamente cuál era el black y cuál era el death.
En especial a mí esta banda es de las primeras bandas de death que escucho, que empecé a escuchar. Este disco se llama Necropolis, es del 2009. Me gusta mucho la forma en que canta el tipo, porque básicamente lo está recitando y no lo está, pues por así decirlo, no lo canta, lo recita, y me agradan sus videos. Tiene unos disfraces, o se caracteriza de una manera muy genial. Un disco igual muy corto, media hora, pero es un disco muy contundente. De ellos, yo tengo entendido que son algunos de los pioneros de este sonido extremo, ¿no? Sí, es pioneros, son pioneros, y te digo, o sea, la verdad sus videos son muy buenos. Ellos me gustan porque igual tienen tienen más discos, pero en uno de ellos tienen un cover a Venom, tienen covers a Metallica. O sea, ahí se ve la influencia que tiene, que el peso que tiene Metallica, bien merecido. Pero esta banda y este disco en lo particular me agradan demasiado. Fueron mis primeros discos de Death. Never Say My Name tiene un video genial. Anger es una muy buena canción. Es un disco que yo, si quieres iniciarte en el Death, es un disco que yo te recomiendo rotundamente, que no puedes dejar pasar por desapercibido. Y sobre todo ellos que no manejan un death demasiado, digamos, complicado para el escuchante más habituado a un heavy metal, pues más tradicional, ¿no? No, tienen buenas estructuras, buenas guitarras, buenos solos. Obviamente no es el super death técnico, pero es una muy buena banda. Es un muy buen disco, yo se los recomiendo. Ahora no sé, ¿tú qué disco tengas en el número 8? Y en el número 8 originalmente tenía otro disco y lo tuve que cambiar por las reglas que decidimos entre los dos. Mi disco número 8 es The Size con Scar of Crucifix. De entrada, este disco yo es de los primeros que identifiqué de ellos por esta portada donde tienen como un Jesús con camisa de fuerza. Pero dinos de quién estás hablando. Sí, dije Decide. Sí, dije Scar of Crucifix. Ok. Fue de las primeras bandas Dead, digamos conscientemente, que yo estaba escuchando Dead. Este disco me gusta mucho porque es cortito, a diferencia de otros discos de Decide donde a veces se alargan un poco y es como... porque es de esos grupos que hacen como lo mismo, pero está bien hecho. Debo de admitir que Decide están a veces repetitivos en ciertas ocasiones, pero en vivo rifan mucho. Hemos visto muchos videos de ellos en vivo y ha tenido componentes muy buenos. Este disco me gusta la ejecución, me gusta... este género es complicado de grabar, de mezclar por el tipo de progresiones, el tipo de sonido que tienen. Y me parece que el disco está muy bien grabado, muy bien producido, muy bien hecho. Y sin duda, pues para mí, Decide debe estar en ese puesto. El Decide, quiero decir, del carismático Glenn Benton. Decide igual es de las primeras bandas que yo escuché de Death. Realmente no recuerdo las canciones del disco. Yo solo sé que Decide rifa. Y el guitarrista que traen ahorita que hace los solos es bastante bueno. Es muy bueno. Muy virtuoso. Y espero que siga y que esté para este próximo concierto que creo que han escalado y cada vez tienen a músicos más virtuosos de los que tenían al principio. En el número 7, vamos por tu número 7. En el número 7 tengo algo más suavezón. Tengo el Peace Sells But Who Is Buying de Megadeth. Este disco es un disco que en lo personal, bueno, pues todos estos del top 10 en lo personal tienen algo que me agradan, por eso los tengo aquí. Es el segundo disco de Megadeth. Mucha agresión, muy bien hecho. A mí lo que más me gusta de un disco es que lo escuche yo y no se me haga pesado, que no se me haga
tedioso escucharlo. Este disco lo he escuchado 1, 2 y 3 veces. Y Megadeth es una de las bandas que a mí me agrada demasiado. Me agrada mucho más que Metallica, que Anthrax, que Slayer. Porque tiene rolas tranquilas, tiene rolas agresivas. Además es genial ver la energía que tiene la banda cuando toca Pilsels. Uno de los mayores creadores de riff del thrash metal es sin duda Dave Mustaine. El señor sabe crear riffs, sabe crear estructuras que queden bien en su música. Este segundo disco yo sí lo he escuchado. A mí no me llega a gustar demasiado Megadeth, aunque admito que son una bandota, que son increíbles. Y este segundo disco, yo reconozco mucho la portada de este disco. Es muy mítica, es la portada de este disco. Yo he visto parches, he visto camisetas, he visto mucho con esta portada. A mí personalmente, yo con Megadeth siempre me ha encantado las estructuras. Y en este disco habla de cuestiones políticas, ¿no? En las canciones. Básicamente el primer disco es Los odio a todos, te odio Metallica, y el segundo disco es Los odio gobierno, pudranse todos. Sí, sí, él tenía una temática, sí. Mi número 7 sale de esta temática tal vez de gobierno, pero sí entra en ciertos temas escabrosillos. Mi número 7 es Morbid Tale de Celtic Frost. Uy, qué buena banda. Este disco yo lo escuché la primera vez un día con una amiga y yo pues no sabía nada de ellos, de esta banda y simplemente escuché la primera vez tal cual la canción Morbid Tales y después ella lo tenía en aleatorio y escuché Dance in Macabre y fue como, ay güey, ¿qué es esta banda? ¿Qué es esto? Porque en verdad Celtic es de esas bandas que a pesar de que no son tan extremas y no son tan comercial, tan conocidas, yo creo que ellos sí se quedaron dentro de ese medio under. Y no a muchos les gusta, a pesar de que son pioneros del... Bueno, es que ellos compartían escena en un momento importante con Bathory, con estas bandas que iniciaron como... Hellhammer, ¿no? Hellhammer es antes de ellos. Hellhammer sí era un poquito más sucio. Pero también llegó, algunos de Hellhammer llegó a formar parte de Celtic Frost, ¿no? Dos de los componentes, si no mal recuerdo, no tengo el dato en específico ahorita. Me gusta la contundencia de ellos, es compacto, nada le sobra, nada le falta y al final te quedas con una sensación de escuché un gran disco. Es la primera vez que yo lo escuché, esa sensación me causó. Sin duda, yo creo que si te gusta el metal y no has escuchado a Celtic Frost con su grandioso Morbid Tales, te estás perdiendo demasiado y debes ir a checarlo casi inmediatamente, sin duda. Tu número 6. Mi número 6, y va justamente con el 666, es el Wormwood de Marduk, un disco, si no es de los primeros de Marduk, es de los últimos, es lanzado el 21 de septiembre del 2009, es un disco, es de los primeros discos que escucho yo enteros de Black. 10 canciones, un disco contundente, otra vez un disco corto, porque no lo sé, me agradan esos discos. Este disco me ha ayudado a sacar ilustraciones muy buenas en cuestión de fluidez y de muchas cosas. Incluso si tú ves la ilustración vas a decir, no, ¿cómo pudiste sacar una ilustración tan bonita con una música tan estruendosa? Yo chequé este disco la primera vez porque era recomendación de las Metal Hammer que suelo comprar. Y si no mal recuerdo, es la primera con un vocalista distinto, ¿no? Traían otro vocalista antes y esto fue como No, la resurrección de ellos como banda, como no sé si el primero o el segundo que tenían con este nuevo vocalista, pero funcionó. que yo sepa, siempre ha sido la misma alineación, tal vez me equivoque. No, sí te equivocas. Yo estoy bien seguro porque eso sí lo leí, que se sentían cómodos con él y que habían terminado de trabajar con su antiguo vocal y que ya pues, no era lo mismo, o sea, que hicieron como 2 o 3 discos y a ellos mismos después ya no les gustaban. Entonces, ese disco es pura agresión, es absolutamente pura agresión. Suena increíblemente estruendoso, fuerte.
Es contundente, es un Pero, balazo. pero tiene, abajo de todas esas estructuras, tiene muy buena música, muy bien hecha. Eso sí, muchos de los músicos que hacen este género extremo, como ya habíamos dicho anteriormente, tal vez en algún podcast, tienen una formación muy buena para poder tocar tan rápido y sobre todo, pues saben lo que hacen con su instrumento. Así es, no lo están haciéndolo, güey. De este disco son 3 canciones, las que a mí en lo personal me agradan demasiado. Es Funeral Down, la otra es Into Utter Madness y Horcrux. Horcrux es una canción, pues no es la más larga, pero sí es de las más largas del disco. Es una canción muy buena. Este disco y esta banda en especial me agradan demasiado. Por ahí también pueden checar, creo que se llama Iron Fist, o algo así, es como una versión alterna de lo que es Marduk o de algunos ex componentes de Marduk, si quieren checarlo. Funeral Mist se llaman. Es básicamente la esencia de Marduk y este disco es genial. Yo creo que es momento de que tú digas cuál es tu número 6. Mi número 6 es Emperor. Aquí ya las cosas se empiezan a poner más complicadas. Emperor es Isham, es de los creativos más grandes que tiene este género. Así de simple. Emperor han creado discos increíbles, pero yo elegí el primero de ellos, In the Night Side Eclipse, perdón. Y este disco me gusta mucho porque fue la primera vez que yo escuché un black, pero que combinaba sintetizadores, pero que no por eso dejaba de ser black, o sea, tenía mucha energía y creo que ellos estaban adelantados a su época porque más adelante surgió este black como la segunda época, como ¿no? Ajá, como más con cosas sinfónicas, con ajá, sí, ya viene todo la onda de un poco, aunque no lo quiera Danny Field, lo de Cradle of Field, lo de los Dimmu Borgir. Emperor es una banda muy, muy, muy buena. De este disco yo rescato mucho y obviamente es la canción más conocida de este álbum, Himno Satana, que luego más adelante tienen una versión en vivo que es muy conocida por todos. De hecho, con esa versión cerraron el Weekend de este año, todos coreando esa canción. En el del año pasado estuvieron tocando este disco en vivo, ¿no? Completo, si no mal. Si no, por lo menos no en la anterior versión del Weekend, la última gira que hicieron, además de la de este año, estuvieron tocando este disco entero. Debió ser una delicia porque el disco es muy bueno y como dije, a mí me gusta por la cuestión de que tiene integradas cosas que no eran propias del género por entonces. Y Isham sabía combinarlas. Isham es increíble y él sabe combinar lo que quiera con el metal. A mí lo que más me agrada de Emperor es que a pesar de que la gente, las personas que escuchan black metal son muy cerradas a que siga siendo tal y cual fue la primera y parte de la segunda ola del Inner Circle, es que Ishan hizo de Emperor, cambió las cosas en Emperor, en su música, y es una de las bandas que nadie le discute nada, a diferencia del Satyricon, o incluso de Mayhem, por ejemplo, que mucho, bueno, yo lo digo de Satyricon porque he leído muchos comentarios con odio hacia Satyr por echar a perder Satyricon, pero también con Mayhem pasa. Con Mayhem todo ha pasado, ¿verdad? No nos metemos en detalles de hablar de Mayhem. Tu número 5. Mi número 5 es ni más ni menos que Damnation de Opeth. ¿Historia de su época donde eran más extremos y todavía ocupaban guturales? ¿O? Ajá, de hecho creo que el álbum que los mandó como hacia arriba. Yo llegué a Opeth por Rock Song, en su versión heavy, que no era antes de que llegara aquí la Metal Hammer, y fue precisamente se me fue el nombre. A mí hay algo que me pasa con Opeth. Obviamente el Opeth el que tú hablas ya no es el Opeth que es actualmente.
han decidido dejar cosas de metal atrás para irse a un terreno más rock progresivo, más tradicional, abandonar estas voces guturales por voces limpias. A mí me gusta Opeth, pero me gusta su época más extrema. Su época actual a veces... ah, Es bastante buena. Bueno, con ellos yo llegué con In My Time of Need, de un en directo. Empecé a escuchar este disco y el anterior, el Deliverance. Y es un disco, no es muy largo. Ya creo que ya lo van a notar después si se ponen atención a los discos que estoy poniendo. son cortitos y Son concisos. cortos y concisos. Me gustan demasiado las baterías que hace Martín López, que ya no está en Bueno, es que Opeth ha cambiado de integrantes. en esta alineación. Este disco creo que es más, como tú dices, es más progresivo, no es tan death metal. Me parece que, bueno, en ese lapso del Deliverance y Damnation Es cuando empezaron es a cuando cambiar. empiezan a hacer, no, le da a Michael Akerford eso de hacer un disco limpio y un disco sucio. Y entonces eso fue el gancho que a mí que ayudó a que la gente se metiera como en lo que hacía la banda, ¿no? Ajá, y fue algo que a mí me atrajo de la banda, alguien que Michael pueda hacer voces limpias y pueda hacer guturales fuertes. Incluso hay una presentación donde está con Bloodbath, creo que es de la última que tuvo con Bloodbath, donde el tipo está de tanto cantar gutural le empieza a salir sangre de los ojos. Entonces es un buen disco. El señor Michael siempre sabe lo que está haciendo, a pesar de que ya no haga tanto gutural, y lo entiendo porque hacer guturales es algo muy, muy cansado. Ahora su banda le está llevando más para derroteros tipo Deep Purple. Él ama Deep Purple, por cierto. Mi número 5 ya se empieza a poner lo sabrosón, lo bonito, porque mi número 5 es un clásico de clásicos. Se cola Pantera con Vulgar Display of Power. Creo que en este sí coincidimos, tal vez no en el mismo número, pero creo que sí coincidimos. Cuando yo escuché este disco, la primera vez, debo ser honesto, este es el primer disco de Pantera original que yo compré. Y no necesariamente conocía demasiadas canciones de Pantera. Esponja y yo todavía somos de la generación en que te arriesgabas en comprar un disco, a veces sin saber completamente de qué iba la banda o de qué estabas con exactitud ¿A qué le tirabas? comprando. Así compré este disco. Cuando lo abrí, lo escuché, la primera canción hasta el final, simple y sencillamente es puro sonido muy bien elaborado. Tenemos a Dimebag, obviamente, en alguno de esos mejores solos. Tenemos por entonces a un joven Vinnie Poe que aunque tal vez por entonces lo considero uno de los mejores bateristas, ahora no diría que es de los mejores, pero sin duda es muy bueno, tiene una calidad y una manera de trabajar sus bombos de una manera diferente a como suelen hacerlo muchas personas. Él suele hacer estos arreglos en el bombo como si fuesen pues en otros lados de la batería. Entonces él llena mucho esa parte. Y Rex sin duda ayuda mucho a ese sonido group, ese sonido a veces en ciertas canciones hasta saltarín que tienen las canciones. Y obviamente tienes a Phil Anselmo, que Phil Anselmo, para los chicos que ahora conocen a Phil Anselmo, este Phil Anselmo que ustedes tienen es poco comparado con el Phil Anselmo de estos primeros discos. Un Phil Anselmo con mucha energía. Porque Phil Anselmo lo eligieron porque puede alcanzar notas tipo Rob Halford, pero al mismo tiempo hacer voces súper agresivas. Y eso tiene su chiste. Actualmente ya no es el mismo, pues obviamente ha rodado demasiado tiempo, ha tenido problemas con su voz, con su espaldita también. Y con el alcohol. Y con el alcohol, las drogas y muchas otras cosas locas. Y a veces también con comentarios racistas, que según él no son racistas. Yo creo que no eran racistas. Yo también digo que no eran racistas, pero bueno.